Yo quiero que acá me afirmen y que quede grabado en el YouTube. Es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Quiero que lo digan. Y quiero usar ese video para dar clase en la UBA, donde le doy clase a los pibes de primer año. Quiero que lo digan, gente con título. Digan, sí, diputada Julia Estrada, es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Vamos, porque si no se animan a decirlo es porque, evidentemente, algo de razón debo tener. No se pongan nerviosos, Sago. Yo no me pongo nervioso para nada. Pero digo, como le dirige la vista a cada secretario, deje que conteste el secretario que le va a contestar. Nervioso. ¿Cómo no le vamos a preguntar a los representantes del Banco Central? Estamos frente a una operación de crédito público. Iba a venir el vicepresidente. Usted no dice quién. No me interrumpa. No la interrumpo. Voy a formular la pregunta y que usted no va a ser la que dice quién le va a contestar. Le va a contestar el secretario que le tiene que contestar. ¿Ellos no hablan? Sí, le va a contestar el secretario que corresponda. ¿Ustedes no vinieron para contestar continúe, preguntas? Diputada. Quiero saber si hay un trámite, un papel, un documento que el Banco Central esté haciendo o ya haya hecho para esta operación de crédito público a la cual nos están pidiendo que aprobemos como cheque en blanco. ¿O no tiene nada para decir el Banco Central? Y si usted es síndico, sabe muy bien que esto es grave. Yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes, también lo miro a Daza si quiere opinar, ¿dónde está el viso de constitucionalidad en este instrumento? La cuenta corriente da negativa en 1.656 millones de dólares. La cuenta corriente. Lo digo yo y lo dice gente como Cavallo. Además, gastaron 14.000 millones de dólares en intervención en el dólar blend por el 20% de destino de las Expo a ese mercado. En enero de este año, 932 millones, además, en compraventa de títulos. Y puedo agregar que la balanza turística da deficitaria en 7.000 millones de dólares brutos o incluso 3.400 millones si vemos que la gente pagó con sus propios dólares. En este contexto de tipo de cambio apreciado, los dólares que van en cabeza del Banco Central, ¿tienen uso de qué tipo? ¿Cuáles son las condicionalidades? No se puede pedir al Congreso de la Nación que avale un decreto de necesidad de urgencia si no se sabe el destino de esos fondos. ¿Hay cláusula de habilitación de intervención? Por ejemplo, si hubiera un esquema de bandas cambiarias. Yo ya entendí que el monto no lo quieren decir. Ahora, tampoco van a contestar ¿para qué van a usar los dólares en cabeza del Banco Central? También se lo quiero preguntar, acá hay un director y un síndico del Banco Central. ¿Van a habilitar la intervención cambiaria? Otra pregunta, ¿van a eliminar el dólar blend? Otra pregunta, ¿van a una unificación cambiaria? Es imposible pedirle al Congreso de la Nación, inclusive si esto fuera una ley, que por cierto no lo es, que otorgue un cheque en blanco sin saber el destino, el uso de los fondos, sin tener en claro las características monetarias y cambiarias de la utilización de este dinero. Primero, cepo cambiario. Compraron 18.000 millones de dólares, el Banco Central acumuló. Se les terminó la nafta por el tipo de cambio atrasado. En junio fueron al blanqueo, 20.000 millones. Se tradujo en ONs, obligaciones negociables. Luego hicieron un repo del Banco Central con 5 bancos extranjeros por 1.000 millones de dólares. Y ahora el FMI. ¿Y después qué? Porque está claro que el FMI es hasta octubre. ¿Qué pasa en octubre? Las elecciones. ¿Y después qué pasa? Devalúan. ¿Y después qué pasa? Están a 1 año y medio y ya le están pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional. Evidentemente el superávit fiscal no resolvía, chicos. Es obvio que no resolvía, sino con el tremendo superávit fiscal que lo pagaron los jubilados a quienes están apaleando en la calle, que pagaron las universidades, que pagó el recorte de la obra pública, que pagaron los gobernadores. Evidentemente ese superávit fiscal no resuelve el problema de las reservas netas negativas. Había otro problema. Y por cierto, tampoco se están ocupando de resolver la restricción externa, porque el RIGI establece la libre disponibilidad de dólares, por ende no resuelve, incluso en estos proyectos, que se liquiden los dólares en el mercado cambiario. Quiero agregar, no es aumento de deuda, es cambio. Nos toman por tontos. Le pregunto a Kirchner, le pregunto a Daza. ¿La deuda pública externa sube o se queda igual? Es re fácil. No tomen por tontos al conjunto de los argentinos. Nos toman por tontos. Está claro que la deuda aumenta. Así que le pido que precise. Después si quiere haga el berenjenal de decir la deuda bruta total, en donde mete los
papelitos pintados. ¿Ustedes escucharon todos que dijeron que el Banco Central tiene papelitos pintados y que nos vamos a ir a endeudar con el Fondo Monetario para pagar papelitos pintados? A ver, lo dijeron, ¿eh? Los papelitos pintados, que supuestamente son una porquería, son una tremenda excusa para pedirle plata al FMI. ¿En serio? Yo quiero que acá me afirmen y que quede grabado en el YouTube. Es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Quiero que lo digan. Y quiero usar ese video para dar clase en la UBA, donde le doy clase a los pibes de primer año. Quiero que lo digan, gente con título. Digan, sí, diputada Julia Estrada, es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Vamos, porque si no se animan a decirlo es porque, evidentemente, algo de razón debo tener. ¿Tan malo es el acuerdo que no se animan a traerlo? Porque acá estamos dispuestos a discutirlo, ¿eh? Es cierto, puede tener la ley 27612, ley de la época de Guzmán, que establece que los endeudamientos que se dan con el Fondo Monetario Internacional tendrían que pasar. Y acá es donde nosotros vimos algo muy claro que dice, tiene que aprobarse por ley. Y nosotros consideramos, de acuerdo a lo que se consideró, y ya lo consideró la Corte Suprema en varias veces, que el DNU, lo que estamos haciendo en este momento, o que en realidad están haciendo ustedes, nosotros solamente estamos viniendo acá a informar qué es lo que hicimos, el DNU tiene fuerza de ley. Hay todavía situaciones que no están definidas. El monto no es una cuestión de capricho, es una cuestión de que no está definido, y esa definición al final del día la da el directorio del fondo. Pero lo que es importante entender es que la operación de crédito público lleva a reafirmar el orden macro que estamos obteniendo desde el primer día de gobierno. Entonces, no hay monto máximo. La situación de la urgencia es la situación de reservas del Banco Central después de 20 años de haber sido dilapidadas sus reservas. Esa es la razón de la urgencia. La posibilidad en abstracto, después veamos lo concreto, en abstracto, de acudir a la autorización para celebrar un acuerdo de este tipo por vía de un DNU está permitida por la Constitución, no prohibida.